Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este primer encuentro de este año del ciclo de literatura espiritual en la Edad Media. Bueno, habemos algunas y algunos que participamos y otras personas que por ahí nos comentábamos recién que podríamos presentarnos para conocernos, estamos hoy acá, y después yo presento a María Esther, que va a ser la expositora de los 3 primeros encuentros, y comenzamos. Empiezo yo. Yo soy Carolina Durán, soy egresada de Filosofía de la UNSAM y estoy haciendo el doctorado en Filosofía en la UBA actualmente. Y desde el año pasado, a raíz de que yo cursé un seminario con Carlos sobre Eckhart, bueno, nos pareció que era apropiado incluir un espacio específico en el Centro de Hermenéutica que tratara temas medieval, porque estrechamente vinculado con la hermenéutica, con los orígenes de la hermenéutica. Así que bueno, eso. Doy la palabra a quien quiera compartir con nosotros y nosotras y presentarse, así nos vamos conociendo un poco quienes participamos del espacio. Ahí quiere revelar su identidad. A Marta, me parece que Marta quiere hablar. Marta. Soy Marta Trial, de acá de Buenos Aires, y mi última carrera fue filosofía, egresada de filosofía de la UBA. Bueno, yo soy Marina Mayor, trabajo con Carlos y el resto del equipo en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Somos junto con Laura Carugati y Diego Sánchez, el trío con Carlos a la cabeza. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, mi nombre es Naima Karam. ¿Se me escucha, no? Inaji. Soy egresada de la UNT en Tucumán. Ahí sería en la región del NOA. Y bueno, hoy por hoy me estoy dedicando ya por completo a cuestiones que tienen que ver con el ajedrez. Y siempre tratando de sumar conceptos que tienen que ver con la ética. Así que, y el año pasado participé con una exposición sobre San Anselmo. Así que sigo tratando de investigar también por otras rondas, pero el mismo tema, digamos. Así que, así. Gracias, Naim. De nada. No se escucha, Susana, te veo que estás hablando, pero algo pasa que no se escucha. No sé qué será, porque no estás muteada, pero no sale el sonido. ¿El micrófono está encendido en tu computadora? ¿El parlante? Todo. A veces pasa. Bueno, me dice que la presente yo. Susana, la presento yo, cuento quién es. Susana también participó en el espacio, en este espacio el año pasado, presentándonos un autor bastante poco conocido, que es el de su doctoral, que es Otlo de San Emeramo. Susana se jubiló el año pasado, pero se desempeñó como profesora de Filosofía Medieval, titular de la Cátedra de Filosofía Medieval de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, ha dirigido varios tesistas. El próximo invitado después de Esther, lo menciono porque quizás a Naji le interesa, es un tesista, un doctor, porque ya se recibió, que dirigió Susana, y que trabaja el tema del juego en la Edad Media. Así que lo comento porque por ahí puede ser algo interesante para todo el mundo, pero para Naji en particular, que está con el... Interesante, ¿quién es? Nicolás Martínez. Ah, interesante, sí. Nosotros varias veces trajimos 2 o 3 ocasiones en los coloquios que organizábamos con
con Dresden, con el Instituto de Estudios sobre el Monacato. En Dresden vino un chico que hizo su doctorado sobre el tema del juego en la Edad Media, y Jürgen, y York, y ha escrito y ha traducido muchos textos medievales sobre temas del juego. Pues, sí. Bueno, mi nombre es Carlos Ruta. Coordino el centro con el pequeñito equipo que tenemos. Y bueno, me he dedicado a partir de la Edad Media, del estudio de Maestre Eckhart, a la hermenéutica y bueno, temas afines, ¿sí? Tanto en filosofía como en teología. ¿Sí? Entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo? Entre otras cosas. Sí, al fútbol yo no juego. La pelota, decíamos. Bueno, adelante, entonces arranquemos, sin ya nadie más. Bueno, muy bien. Bueno, me presento yo, que soy uno de los desconocidos. Ah, muy bien. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo soy un monje benedictino de Tucumán, cerca de donde están ahí, Nacarán ahí, y soy, bueno, me gusta leer Hildegard, así que por eso la presencia, digamos. Así que muchas gracias. No. Gracias. Gracias a usted. Bueno, y me presento yo también. Edmundo. Me presento, soy María Eugenia Vallacasal, hice una diplomatura en filosofía en la UCA y me interesa el tema de las mujeres en la iglesia y por supuesto conocer los estudios de tanto tiempo de María Esther. Gracias. Bueno, la presento a María Esther entonces. María Esther Ortiz es profesora y licenciada en Letras por la UCA, se desempeña como docente y como investigadora también, y es traductora de la obra de Hildegard. Está haciendo su doctorado en Letras sobre el epistolario de la abadesa medieval. Así que bueno, María Esther se ha tomado el trabajo de preparar 3 encuentros para compartir con nosotros distintos materiales sobre Hildegard. Así que bueno, ya cerradas las presentaciones, te dejo la palabra, María Esther, y adelante. Gracias. Ahí voy a configurar. Bueno, cuando pensábamos ahí estamos. Carolina, una presentación, hacer una presentación de una figura tan polifacética, tan rica como es Hildegard, dije, bueno, ¿por qué puerta entro? Y surgió en la reflexión sobre las figuras del contraste, porque me parece que el contraste es una imagen que me puede servir para presentar Hildegard desde los diferentes lenguajes que utiliza, que es la palabra, la imagen y la música. Así que ese es el tema que pensé y que comparto con ustedes en el día de hoy y en los 2 encuentros siguientes. Muy bien. ¿Qué voy a poner? Esperen que voy a pasar. A ver. Un minutito. Ahí está. ¿Cuál es la hoja de ruta del día de hoy? En este primer encuentro voy a hacer una semblanza biográfica, una presentación de las obras en general y cuál va a ser el comienzo del derrotero. Y después para los encuentros siguientes, al final les voy a contar cómo vamos a seguir. Comenzamos con una semblanza biográfica a través de estas imágenes que ustedes ven, creo que se ven bien. Ahí está, modo presentación, ahí está, ahí quería ir. Con estas imágenes sacadas de de vitrales, de manuscritos, de códices, podemos ya tener un primer acercamiento a la persona de Hildegard. ¿Quién fue Hildegard? ¿Quién es Hildegard?
En el centro del círculo puse la fecha, nacimiento y muerte, 1098-1179. Como ustedes ven, su vida transcurre en casi todo el siglo XII. Fue una religiosa, monja benedictina, acá la vemos representada junto a San Benito, reconocida en su época, gozó de fama en la región donde vivió por sus composiciones poético-musicales, vemos acá su escritura, con inspiración divina, ahí se manifiesta a través de el ave o también mirando elevando su mirada hacia arriba. Acá en este vitral, por ejemplo, aparece una flor, un lirio, una azucena, que tendrá una significación especial, ya veremos en los próximos encuentros. También reconocida por ser una gran magistra, una maestra en la comunidad religiosa que presidía, y también su fama fue a raíz de sus conocimientos de la medicina natural, los conocimientos del mundo, de la botánica, los animales y del universo en general. Muy bien. Como fechas relevantes, elegí estas que les voy a contar por qué. En 1098 nace en una familia noble, en Bermesheim, que está acá. Este es una zona al noroeste de Alemania. Acá tenemos, lo estoy señalando con el cursor, no sé si se ve, este es el río Rin, este es el río Nahe, y Hildegard nace acá. Es la décima hija de una familia, como dije recién, de origen noble. Y a los 8 años, en 1106, es llevada a Disibodenberg, que queda aquí al oeste, ¿sí? Que es San Disibodo, un monasterio mixto, e ingresa como alumna de Jutta von Sponheim, que fue una anacoreta, también de cierto reconocimiento en el lugar por su fama de santidad, y ahí recibe una educación junto con otras niñas. Ellas vivían en una celda adosada al monasterio principal masculino, y a los aproximadamente 15, 16 años realiza sus votos y se consagra religiosa. Hasta 1136 no tenemos noticias de su vida. Por los anales de San Disibodo se sabe que en 1136, cuando Hildegard tenía 38 años, falleció Jutta, su maestra, y la misma comunidad le elige como priora, la comunidad religiosa. Según las biografías, dicen que ella no estaba muy conforme, pero bueno, al final lo acepta. Y en 1141 tiene lugar una experiencia que los estudiosos le llaman radical y definitiva, que tiene que ver con una experiencia visionaria, y a partir de ahí comienza todo un cambio que incluye producción de obras, una mudanza y viajes de predicación. Estas fechas que pongo acá, 1141-1151, del 51 al 58, del 58 al 63, del 63 al 74, son las fechas entre las que compone sus obras más importantes. En general son obras visionarias, y este es el libro de conocimientos naturales, tanto del mundo natural como de medicina. Y fíjense que no pongo una fecha sola, sino que pongo todo un período. Y luego, abajo, en una línea celeste, pongo también 1158-1171, que son las fechas en las que realiza viajes de predicación. A la edad de aproximadamente 60 años, realiza aproximadamente, por lo que se deduce, por sus cartas y por ciertos testimonios, 4 viajes de predicación. Después, a que le interese puede mirar un poco hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur, donde ella estaba. El cambio de línea de gris a rojo es porque además la línea gris significa el tiempo que ella vivió en San Disibodo, en el monasterio mixto. Y la línea roja es cuando deja y funda un monasterio femenino en Ruppersberg, que está más al norte, ahí lo estoy indicando con el cursor, más cerca de la confluencia entre el río Nahe y el Rin. Y luego, más tarde, va a fundar otra comunidad femenina en Eibingen, que es cruzando el río.
esta mudanza va a ser un poco conflictiva, porque especialmente por la resistencia del abad de la comunidad de San Disibodo, pero bueno, por varios motivos determina hacer ese cambio. Y fallece en 1179, a la edad de los 81 años, que como ustedes podrán entender, es una edad muy extraña, digamos, la expectativa de vida en la Edad Media era mucho menor, se conoce como un caso excepcional de esta mujer. ¿Qué quiero marcar además esta elección de fechas? El hecho de que haya vivido desde los 8 años de edad en un monasterio implica que toda su vida estuvo impregnada de toda la cultura monástica. Una familiaridad con las Sagradas Escrituras en su discurso, en su discurrir, un contacto con los cantos litúrgicos, la disciplina del hora et labora bajo la regla de San Benito. Y eso va también a determinar su escritura, su estilo, si podemos decir eso. También quiero destacar que, como dije anteriormente, que los años de producción son muchos en la producción de sus obras, y luego les voy a contar por qué. Y con respecto a los viajes de predicación, era algo inusual, primero, para una mujer que sea autorizada a hacer prédicas, y también por la edad, ¿no? Porque implicaba hacer un viaje de ese tipo, por diferentes caminos y dificultades, algo también inusual. Así que sirve esta semblanza como para tener una idea general en relación, si bien faltan muchos datos que no voy a mencionar aquí, pero son los que necesitaba para darles el contexto de lo que voy a decir después. Muy bien. Hablé que en 1141 ocurrió una experiencia radical y significativa que tiene que ver con una experiencia visionaria. Una experiencia que ya vive desde antes, desde su más tierna infancia, no vamos a ver por qué, pero algo sucede en ese momento en que hay un quiebre. Acá elegí la iluminación de un manuscrito en el que se observa acá la figura de Hildegarda, sobre la que desciende una especie de torrente, un fulgor. En otros textos son como unas lenguas también de fuego. Escribe sobre tablillas de cera. Una columna que en realidad podría representar una pared. Y acá está la figura de un monje que se llama Folmar, que fue el confesor en San Disibodo y Hildegarda, su confidente, a quien ella también cuenta sus experiencias, la experiencia que tiene, y se va a transformar en su secretario, el que va a escribir y va a darle forma a eso que ella está manifestando. Después, acá es la figura de Ricarda von Stade, que fue también una religiosa en la misma comunidad, y también colaboró como asistente secretaria de Hildegarda. Esta experiencia, que tiene que ver con la experiencia de la visión, está fundamentalmente testimoniada en 3 obras. Una que es Esquivias, que es el primer libro visionario de Hildegarda, otra es de correspondencia, y por último en algunos pasajes biográficos en el que también se toma nota de textos autobiográficos de Hildegarda, ¿no? El compilador, a raíz de testimonios, de él como testigo, porque él conoció a Hildegarda, y también de textos autobiográficos, toma nota de esto. La idea es, yo voy a leer los tres fragmentos, haré una reflexión con respecto al tema, y al final, cuando sea el momento del intercambio, también podemos volver al texto y lo comentamos. Muy bien. El primer texto que traje es el testimonio de Esquivias, y dice, esperen que voy a correr, ahí está. Sucedió en el año 1141 de la encarnación de Jesucristo Hijo de Dios, cuando cumplía yo 42 años y 7 meses de edad, el cielo abierto vino a mí una luz de fuego deslumbrante, inundó mi cerebro todo, y cual llama que había pero no abraza, inflamó todo mi corazón y mi pecho, así como el sol calienta las cosas al extender sus rayos sobre ellas.
Y de pronto gocé del entendimiento de cuanto dicen las Escrituras, los Salmos, los Evangelios y todos los demás libros católicos del Antiguo y Nuevo Testamento, aún sin poseer la interpretación de las palabras de sus textos, ni sus divisiones silábicas, casos o tiempos. Y después en otra parte del libro, pero desde mi infancia, desde los 5 años hasta el presente, he sentido prodigiosamente en mí la fuerza y el misterio de las visiones secretas y admirables, y las siento todavía. Y estas cosas no las he confesado a nadie, salvo unas pocas personas que, como yo, también han emprendido la vida religiosa. He guardado silencio. En la calma permanecí hasta el día en que el Señor, por su gracia, quiso que las anunciara. Mas las visiones que contemplé, nunca las percibí ni durante el sueño, ni en el reposo, ni en el delirio, ni con los ojos de mi cuerpo, ni con los oídos del hombre exterior, ni en lugares apartados, sino que las he recibido despierta, absorta con la mente pura, con los ojos y oídos del hombre interior, en espacios abiertos, según quiso la voluntad de Dios. ¿Cómo sea posible esto? No puede el hombre carnal captarlo. Simplemente, por ahora, acá hay un cuándo, que incluso, siguiendo una tradición, pone la fecha, 1141, a esa edad. Un qué, que recibe esta especie de revelación a través de la imagen de la luz de fuego y comprende casi intuitivamente el sentido de las Escrituras, como dice acá. Después dice el cómo, o sea, no en estado de éxtasis, sino en estado de vigilia, mientras está despierta, como parte incluso, podemos decir, de su cotidianidad, que experimenta esto. Acá ya adelanta que lo siente desde antes, pero hay algo en 1141 que es una comprensión distinta de lo que ella vivía. Y ahora vamos a ver, pero acá no nos dice mucho más. Ahora vamos a ver en otro texto donde se amplía esta información. Igual después vamos a volver a este. El texto que sigue es de una carta al monje Guiberto, es una carta muy famosa. La escribe, fíjense, en 1175, o sea, años después del texto de Sibias. Este monje le escrito a Hildegarda porque estaba intrigado por la experiencia visionaria. Como digo, siempre digo lo mismo, como si hoy también le escribimos y decimos, pero ¿cómo es que tenés esa experiencia? En una carta, si mal no me acuerdo, él le pregunta y ella no le responde. En una segunda carta le insiste que por favor le cuente cómo es esta experiencia, y ahí es donde ella le responde esto. Muchos sabios fueron milagrosamente inspirados, de manera tal que podían develar muchos secretos. Mas a causa de la vanagloria, se lo atribuyeron a sí mismos, y por esto cayeron. Pero quienes en la ascensión de su alma ávidamente bebieron de Dios la sabiduría y a sí mismos se tuvieron en nada, estos han llegado a ser las columnas del cielo, como aconteció con Pablo, quien por su predicación aventajó a los restantes discípulos, y sin embargo a sí mismo se tenía por nada. También el evangelista Juan estaba lleno de mansa humildad, por lo que mucho percibía de Dios. ¿Y cómo sería esto posible si yo no conociera mi poquedad? Dios obra donde quiere para la gloria de su nombre y no del hombre terrenal. Yo siempre tengo temor y temblor, porque no siento en mí ninguna seguridad en cuanto a posibilidad alguna, pero tiendo mis manos hacia Dios, porque Él me sostendrá como una pluma que carece de todo peso propio y vuela gracias al viento. Sigue la carta. Vuelve a contar la historia. Voy a correr acá. Desde mi infancia, cuando mis huesos y mis nervios y mis venas aún no estaban fortalecidos, siempre y hasta el tiempo presente, contando ya más de 70 años, he gozado del don de esta visión en mi alma. En esta visión mi espíritu, según Dios lo quiere, asciende hacia lo alto del firmamento y hacia diversas corrientes de aire y se extiende a través de pueblos diferentes, aunque se encuentra en regiones lejanas y en lugares para mí remotos. Pero yo no oigo estas cosas con los oídos del cuerpo, ni con los pensamientos de mi corazón, ni las percibo por la acción conjunta de mis 5 sentidos, sino solo en mi alma, con los ojos exteriores abiertos, de manera tal que jamás experimento en ellos el desfallecimiento propio del éxtasis, sino que despierta y atenta, las veo de día y de noche.
y asiduamente me encuentro encadenada por enfermedades y atormentada por fuertes dolores, a un punto tal que amenazan con llevarme a la muerte. Pero hasta hoy Dios me ha sustentado. La luz que veo no está localizada, pero es mucho más brillante que una nube que lleva el sol, y no soy capaz de considerar en ella su altura, ni su longitud, ni su anchura. La llamo sombra de la luz viviente. Y así como el sol, la luna y las estrellas se reflejan en el agua, así en esta luz resplandecen para mí las escrituras, los sermones, las virtudes y algunas obras hechas por los hombres. En ninguna hora mi alma carece de la luz mencionada, que llamo la sombra de la luz viviente, y la veo como si en una nube luminosa contemplara el firmamento sin estrellas. Y en ella veo aquellas cosas de las que a menudo hablo, y lo que desde el fulgor de la luz viviente respondo a quienes me interrogan. En la visión verdadera escribí Scivias y otros libros, y aún hoy trabajo en esa tarea. Pero a mí misma me desconozco en cuanto al cuerpo y al alma, y me tengo como en nada. Hacia el Dios vivo dirijo mi mirada, y todo esto se lo entrego a Él, para que Él mismo, quien no tiene inicio ni fin, en todas estas cosas me preserve del mal. Por lo que también tú, que pides estas palabras, juntamente con todos aquellos que fielmente desean oírlas, reza por mí, para que permanezca felizmente en el servicio de Dios. Todo lo que en esta visión he visto o aprendido, lo conservo en la memoria por mucho tiempo, de manera tal que después que lo he visto y oído alguna vez, lo recuerdo. Y simultáneamente veo y oigo y conozco, y casi al mismo momento aprendo lo que oigo, ¿no? Espera que me perdí. Aprendo lo que conozco. Pero lo que no veo lo desconozco, porque no soy instruida. Y lo que escribo es lo que veo y oigo en la visión. Y no pongo otras palabras que aquellas que oigo. Y con palabras latinas, sin pulir, digo las cosas como las oigo en la visión. Porque en esta visión no aprendo a escribir como escriben los filósofos. Y las palabras que en esta visión veo y oigo no son como las palabras que pronuncia la boca del hombre, sino como una llama ardiente y como nube que se desplaza en el aire puro. Tampoco soy capaz de conocer de ningún modo la forma y el contorno de esta luz, como no puedo observar perfectamente la esfera del sol. Y a veces, pero no con frecuencia, en esa luz percibo otra luz, a la que llamo luz viviente. ¿Cómo la veo? Ciertamente no alcanzo a decirlo, o mucho menos que en cuanto a la anterior. Pero mientras la contemplo, toda tristeza y todo dolor son arrancados de mi memoria, de manera tal que entonces tengo las maneras de una niña simple y no de una mujer vieja. Mas también, a causa del constante estado de enfermedad que padezco, siento a veces un tedioso cansancio como para comunicar las palabras y las visiones que allí se muestran. Sin embargo, cuando mi alma las ve saboreándolas, de tal manera me transformo, que como dije antes, todo dolor y aflicción entrego al olvido. Y lo que entonces en esa visión veo y oigo, mi alma lo ve ansiosa como una fuente, pero no obstante la fuente permanece siempre llena e inagotable. En esta carta vamos ampliando la información, ¿no? Acerca de esta distinción entre una sombra de la luz viviente y una luz viviente. Esta sombra, yo suelo usar la imagen, ella dice como se proyecta en el firmamento, como la proyección de una película, ¿sí? Como en una sala de cine que se proyecta sobre la pared, así es que ella contempla. En otro texto habla de, se refleja en el agua, como un reflejo en el agua, contemplo. Es un conocimiento especulativo a través de imágenes. En cambio, el de la luz viviente parecía ser algo más intuitivo, como a la manera de los místicos, un conocimiento directo en el que todo dolor desaparece. Vamos igual a volver, pero les presento de manera general. Y por último, hay un fragmento de la vida que vuelve al comienzo, ¿no? Y dice, todos estos textos luego los vamos a relacionar. Entonces yo me maravillé de mí misma, porque cuando veía estas cosas, el contenido de sus visiones hasta los 8 años se refiere, en lo profundo de mi alma,
También tenía la visión de lo exterior y no había oído que algo semejante le sucediera a persona alguna. Pregunté a mi nodriza si veía algo fuera de las cosas exteriores y me respondió que nada, porque no veía ninguna de estas otras que yo veía, ¿no? Y así, presa de un gran temor, no me atreví a manifestárselas a nadie, pero al hablar y al escribir solía decir muchas cosas del futuro. Y cuando esta visión me inundaba por completo, yo decía muchas cosas que eran desconocidas para quienes la oían. Pero cuando el poder de la visión, en la que me había mostrado más como una criatura pequeña que como una persona de mis años, cedía un tanto, me ruborizaba mucho y a menudo lloraba y muchas gustosamente hubiera callado de haberme sido posible. Bien. Si bien necesitaríamos un tiempo, ¿no?, para procesar todos estos textos, pero permítanme hacer primero una reflexión a la luz del contraste, que es la propuesta. Y después, insisto, en el momento del intercambio vamos a volver sobre esos textos. Elegí 3 imágenes que usa Hildegarda en sus testimonios sobre su experiencia. ¿Por qué hablo de la experiencia? ¿Por qué empecé en esta introducción, en esta breve introducción sobre la experiencia visionaria? Porque va a ser definitiva para la forma, creo yo, de interpretar los textos, sus textos, no solo los visionarios, sino incluso los científicos, sino incluso su correspondencia y otros que les voy a mostrar. La imagen de la pluma, no sé si recuerdan, la pluma que estaba sobre ese, como Dios la sostiene, una pluma. Muestra esa imagen como abismal, hiperbólica, entre la fragilidad humana y la omnipotencia divina, ¿no? De hecho, observen que incluso en esta actualidad utilizamos la misma imagen de la pluma, de un plumazo, ¿no? Como el poco peso, la fragilidad. También está relacionado con la humildad, esa fragilidad, vulnerabilidad. Recuerden que como religiosa benedictina, la virtud de la humildad en la regla de San Benito es la mayor virtud. De hecho, en las obras literarias de Hildegarda, en la virtud de la humildad va a tener la figura de una reina, ¿no? Pero también se puede ver a la pluma como el instrumento de la escritura, ¿sí? Que es una imagen no original de Hildegarda, pero sí de la tradición cristiana, ¿no? El instrumento de Dios que escribe. Y esta doble significación de la pluma nos lleva a una reflexión que es un gran dilema y es una gran tensión acerca del tema autoría-autoridad de textos visionarios, que no es algo nuevo, no es algo que acá, o sea, en estos encuentros anteriores se ha hablado. No voy a poder resolverlo en la tarde de hoy, no tengo una respuesta definitiva, pero sí quiero mostrarles cuál es esa tensión de autoría-autoría que se presenta en las obras de Hildegarda, vistas desde la experiencia visionaria. Básicamente, ¿no?, acerca de quién escribe esto. O sea, es una autoría divina indiscutible. En cuanto, o sea, para Hildegarda es Dios el que escribe. Ella simplemente es la pluma, como dice el texto, ¿no? Ahí voy a volver en Sibias, en el primer fragmento. Ahí está. Perdón, no, acá. Tengo temor y temblor, no siento en mí ninguna seguridad en cuanto a posibilidad alguna. Tiendo a mis manos, Él me sostendrá. Es la confianza. Ahora bien, en la tradición medieval, seguramente ustedes lo sabrán, la autoría divina es la forma para decir, esto no lo inventé, no es fruto de mi imaginación en cuanto a, no es mentira, no es una ficción, no es una quimera. Ahora, por otro lado,
en otro texto, habla de la intervención humana, porque la misma Hildegarda dice, comprendí las Sagradas Escrituras. Y luego, en otro texto, que ahora se los voy a mostrar, escucha y testimonia de esto. La voz divina directa que le habla y le dice, anuncia, explica y escribe estos misterios míos que tú ves y oyes en mística visión. No seas tímida. Antes bien, di lo que entiendes en el espíritu, tal como yo lo hablo a través de ti, o sea, a través de ti, hasta que se avergüencen quienes debían manifestar a mi pueblo la rectitud, pero por el desenfreno de sus costumbres, rehúsan proclamar públicamente la justicia que han conocido, porque no quieren apartarse de sus malos deseos. Vuelvo, aunque ya voy a retomar esta parte. Entonces, Dios es el autor, es la autoridad indiscutida, es la autoridad, o sea, yo no soy, es la autoridad divina, pero por otro lado es a través de ti, a través de mi cultura, mi formación, mi estilo, mi forma de escribir. Y en los textos de Hildegarda nos vamos a encontrar con una polifonía muy amplia. ¿Por qué? Quizá hoy no lo vamos a ver muy claro, lo vamos a ver en los próximos encuentros. Porque cuando Hildegarda presenta sus visiones, hay, en general, una voz en primera persona que dice yo vi, que se identifica con Hildegarda, y ahí hay una descripción de la visión. Pero muchas veces esta visión aparece una figura divina que habla y dice yo soy, yo digo, yo hago, que es una voz en primera persona que se identifica con Dios. Después hay una exégesis de esa visión, o sea, un comentario, como al estilo de la Lectio Divina, un comentario, una interpretación de esa visión. Y esa interpretación a veces la hace una voz que es Hildegarda y otra es una voz en primera persona que se identifica con la voz de Dios. Y a su vez, muchas veces las figuras, los personajes, si podemos usar ese término que aparecen en las visiones, hablan entre sí como si fuera un diálogo. Entonces, lo que en general los estudiosos de Hildegarda presentan, o sea, no sé si se incomodan, pero se desconciertan ante esta ambigüedad, diciendo, ¿por qué una voz exegética divina y una voz exegética hildegardiana? ¿Es distinta? ¿Es una cuestión? No creo que sea una cuestión retórica, salvo que sea, estoy igual conjeturando, diferentes momentos de la experiencia visionaria. Realmente no queda claro. Y esta polifonía que nombré no solo está en los textos visionarios, sino también está en las cartas. En las mismas cartas en que Hildegarda, el escribe, puede ser un monje o una reina, quien fuera, utiliza un yo que a veces es la fuente de la luz viviente y otras veces es ella. Esta trama, como dije, todavía no genera desconcierto, y me incluyo también. Hay algunos que dicen que directamente voz de Hildegarda, voz divina, bueno, es una forma de hablar es simplemente la voz divina. Pero bien, ahí está planteada esta tensión, ¿no? De quién habla, de quién es el autor, cuáles son las voces. En relación con esto, aparece otro contraste, que es el ver y no ver. Fíjense que en los textos que leímos recién decía, veo y conozco, lo que no veo no lo conozco. Una de las interpretaciones que se hace de esto también tiene que ver con un recurso de humildad, o sea, digo lo que me fue revelado y no lo que no lo digo. ¿Qué significa? Hay secretos que no los conozco, no se me dio a conocer, no lo sé, no lo voy a decir. También hay ahí como un testimonio de autenticidad, también que coincide con lo que decimos antes. Esto no lo inventé, no lo aluciné. Perdón, los auriculares. Este ver y conocer, ella dice en otro fragmento, no es como el discurrir de los filósofos, que yo soy una indocta mujer. Todo el tiempo Hildegarda va a usar términos de humildad para hablar de sí misma, indocta,
pobrecita, ceniza de cenizas, podredumbre, podredumbre. Son imágenes bastante fuertes, si me permiten esa imagen, pero que yo creo que igual es, no porque haya como un menosprecio, digamos, hacia su persona, sino que lo ve como un acto de humildad ante lo que ella observa, ¿no? Y es un reclamo, o sea, un autor dice algo que coincide, es un reclamo de autoridad, como diciendo, simplemente digo lo que sé y lo que no sé no. Y en relación con esto, fíjense que también tiene que ver con la imagen de la pluma. La sombra y la luz, ¿no? Que esto ya lo habíamos hablado, pero retomo, estos dos tipos de conocimiento. Pero voy a tomar la imagen de la niña. Dice, cuando está en presencia de esta luz viviente, no el de la sombra, estoy como una niña y no como una mujer anciana. La pregunta es, ¿por qué la imagen de la niña ante esta luz? ¿Por un estado de pureza? O sea, para llegar a ese momento de contemplación directa se necesita un estado de pureza, de inocencia absoluta, es una renovación, uno vuelve a ser como un niño. Tiene que ver con el mensaje bíblico de, digamos, para entrar en los cielos tienen que ser como niños. Bien. Así que eso, generalmente la crítica trae bastantes, variadas interpretaciones. Y por último, en cuanto a estos contrastes y en íntima relación con ellos, está el del hablar y callar. Fíjense, hay una relación entre el callar y la enfermedad. En varios pasajes de la obra de Legarda, especialmente los biográficos, cuenta que cuando recibe esta inspiración de anunciar lo que ve, escribir, esa comprensión de verdades divinas, ella tiene miedo y decide no hablar por temor y cae enferma. También en otro momento, cuando, según su testimonio, por inspiración divina, habla de la mudanza de fundar un monasterio femenino, y el abad del monasterio mixto de San Disibodo le dice que no, ella también cae enferma. La relación entre callar y enfermedad muestra el vínculo entre cuerpo y alma, que para Hildegarda, en su cosmovisión, va a ser fundamental. Esto lo vamos a ver en el próximo encuentro, lo hablaré más adelante. Y en el que también hablar para Hildegarda es cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Callar es desobedecer. Y enfermarse, entonces, es no estar en armonía con uno mismo y con Dios. Y esto lo vamos a ver especialmente en el libro de las obras divinas, ¿no? Cómo la relación alma y cuerpo están íntimamente ligadas. El hablar implica asumir, implica aceptar. Es una obediencia. El tema de la obediencia es muy recurrente en Legarda. Hoy en día el tema de la obediencia yo lo pienso mucho y trae cierto rechazo, ¿no?, en la sociedad actual, pero acá es una obediencia, por lo menos como lo percibo en Legarda, es una obediencia de confianza. Obedezco porque sos todo, obedezco porque es lo mejor para mí. Entonces, hablar es obedecer porque es aceptar, porque es asumir. Hablar para Hildegarda implica que se sonroje, implica que la puedan tratar de loca. De hecho, incluso hoy, pero también en su época, en interpretaciones de sus visiones, simplemente se lo veía desde un punto de vista patológico. Y implica enfrentarse con el abad y decirle, tengo que fundar un monasterio. Y él dice, no lo vas a hacer, lo tengo que hacer, hasta que cae enferma y el abad accede, y ella se recupera, ¿no? Entonces, hablar y callar, fíjense cómo también está vinculado con todo esto que venimos diciendo.
Con respecto a este enfrentamiento con el abad, Hildegarda va a tener una actitud, si quieren, me permite la imagen, contrastante también, con respecto a la obediencia a la jerarquía eclesial. Ella tiene una visión jerárquica del mundo, pero por un orden dado con un sentido, si se me permite esa imagen. En todo el tiempo habla de la obediencia a los superiores, pero al mismo tiempo amonesta al clero con mucha dureza. Es a los que más advierte, especialmente eso se ve en sus cartas, acerca de las costumbres, de la corrupción, de la degradación. Especialmente obispos, arzobispos, son los destinatarios de sus admoniciones, ¿no? Entonces, ahí vemos también que si bien tiene un gran respeto por la jerarquía, al mismo tiempo critica, y especialmente en los viajes de predicación lo hace. En las cartas se ve claramente, y en los viajes de predicación también. Muy bien. Entonces, con todos estos primeros contrastes que vimos en esta experiencia visionaria, Hildegarda comienza a escribir. Acá ya leí este fragmento en el que lo hace según el testimonio, porque recibe el mandato para hacerlo. Y en este ejemplo traje una forma dialógica en la que dice: yo oí al mismo quien se sentaba en el trono diciéndome: escribe lo que ves y oyes. Y desde el conocimiento interior de esa visión respondí: yo te ruego, mi Señor, que me des el entendimiento necesario para poder dar a conocer claramente estas cosas místicas. Y ahí empieza toda la etapa de producción. La primera obra, ahí está, que va a componer es Scivias, es Scivias Domini, conoce los caminos del Señor. Generalmente, digamos, en los textos críticos directamente se lo nombra como Scivias. Son 26 visiones, ahí lo pongo agrupado en 3 partes que tratan sobre la historia de la salvación: la creación, la caída, los primeros padres y el misterio de la encarnación, el nacimiento de la iglesia y el final de los tiempos. Cada visión es descrita y comentada por la autora. Descrita y comentada por la autora con la polifonía que les acabo de contar, ¿no? Esto fue una forma sintetizada. Es un libro ilustrado. Ahí puse a la derecha, vinculado con piezas poético-musicales, porque en la misma época y en relación con este libro compone una pieza litúrgica musical, que vamos a ver en el tercer encuentro, junto con cantos litúrgicos. Muy bien. Después, ahí vamos. Ahí puse solo a manera de introducción, con mala calidad, prometo, esto vamos a ver en el próximo encuentro, algunos ejemplos de las iluminaciones de las visiones. Vamos a hablar de qué manera Hildegarda hacía el diseño de las ilustraciones. Lo que se sabe es que primero está el texto. Y acá simplemente les muestro como para que tengan una idea de cómo es el primer libro. Esta es una imagen de la creación y la caída. Simplemente se los muestro, pero a manera de, muy rápidamente, como la franja negra es el tiempo, ¿no? La creación. Ahí están los 6 días. Este es Adán como en el paraíso y Adán como hombre viejo. Este es el círculo de la Trinidad. Y acá está la figura crística que entra en la temporalidad, ¿no? Y este, por ejemplo, es la salvación representada a través de un edificio, con columnas, torres, etc. Simplemente esto no vamos a detenernos hoy ni analizarlo, es para que conozcan un poco quienes no tienen referencias. Quizás personas que ya conocen Hildegarda, este primer encuentro va a ser un poco reiterativo, pido disculpas por ello, pero como también habíamos hablado con Carolina hace una introducción, quizás a algunas personas les dé provecho.
Este es otro, por ejemplo, que es una parte del edificio que vimos recién, que son virtudes que suben y bajan y van a ser las protagonistas de la pieza dramático-musical. Que estas son las virtudes que suben y bajan por las escaleras, son virtudes que llegan cuando Cristo se encarna. Muy bien. El otro libro, el segundo. Algo que me olvidé decir. ¿Por qué estos años, no? 1158, 1163. Porque implica tiempo. No solamente describir, sino también hacer la exégesis, la interpretación de los tiempos. Y Legarda en general lo interpreta con lo que vive, pero también lo relaciona con las Sagradas Escrituras, constantemente. Es un trabajo que lleva una elaboración, un proceso, y además, pensando en la gente que tiene este tipo de experiencias visionarias o místicas, encontrar la palabra justa, la expresión adecuada. En general, la gente que tiene estas visiones dice, no puedo explicar, no encuentro palabras para decir. Entonces, ¿cómo construye la imagen que ve? ¿Con qué palabras? ¿Qué usa un color? ¿Cómo lo diseña? Todo esto lleva, y en este caso Legarda, en compañía y con la ayuda del sacerdote, del asistente, cómo pasa la palabra, y luego la imagen, y luego la música. Porque Legarda, recuerden, va a usar 3 lenguajes. Este segundo libro, el libro de los merecimientos de la vida, es un libro que no está ilustrado. Leo lo que puse acá. Dispone de una estructura esencialmente dramática, consiste en un enfrentamiento verbal entre virtudes y vicios, a la manera de Psicomaquia y Prudencio, parecido, no es exactamente igual. El título alude a aquello que necesita el hombre para su salvación. Es una obra de carácter práctico, describe cómo sería una vida que merece conocer a Dios. En cada una de las 4 secciones primeras aparecen vicios descritos por la visionaria, con determinados atuendos y objetos. Por más que no tenga ilustraciones, las palabras son más que elocuentes, son descripciones muy vívidas de los vicios. A continuación toma la palabra e increpan a las virtudes, mientras exponen su modo de actuar y lo justifican. En oposición se menciona después el castigo que recibirá el hombre si se deja arrastrar por fuerzas demoníacas. Esto es para quien le interese, no le voy a hablar en estos encuentros. Los castigos que reciben los vicios son parecidos a los que presenta Dante en el infierno de su comedia. Les cuento esto por si a alguien le interesa el tema. Bien. Y por último, también que es muy conocido, el libro de las obras divinas, que es el último, compendia visiones que tratan sobre la actividad de Dios en el centro de la relación micro y macrocósmica, o Dios, hombre, universo. La visión es descrita y comentada por la autora y también es ilustrado. Acá tengo, bueno, algunos ejemplos para mostrar. Fíjense, estas son una de las primeras visiones. Son muy similares, pero son diferentes. Seguramente ustedes encontrarán diseños parecidos a Vitruvio. Bueno, es que representa también toda una tradición medieval de la concepción del universo. Hay mucha bibliografía. Bueno, después, hasta ahora yo no hablé ni de traducciones ni de ediciones. Esto después de los encuentros, quien me quiera escribir de manera particular para averiguar, puedo ofrecer bibliografías si están interesados. Pero simplemente acá vemos esa interacción. Un detalle, acá habla de los vientos, que es un tema que Legarda también mencionó cuando decía que su alma se elevaba hacia el firmamento y movida por vientos, que es una imagen que no suele usarse en las descripciones, por ejemplo, de los místicos, pero bueno, acá lo utiliza y va a tener también, porque en toda su cosmología tiene un significado muy especial. Y esta también es una imagen que vamos a ver especialmente la semana que viene. Es otra imagen del libro de las obras divinas, que se llama El amor de Dios. Esta figura, bueno, con un anciano en su cabeza, un cordero, las alas sobre una
una especie de monstruo envuelto en una serpiente. Así que bueno, dejo con la intriga. Muy bien. ¿De qué será? Eso lo vamos a ver en breve. Muy bien. Entonces, junto con las obras que acabo de nombrar, como dije, fue una autora muy prolífica. Están también las obras científicas. Bueno, la medicina, hay una corriente de medicina holística que, bueno, toma Hildegarda como referente. He visto que las producciones editoriales sobre Hildegarda últimamente son todas apuntadas a estos temas, el tema de la medicina, herbología, las recetas, es lo que más he observado que se ha editado, que es un tema que hoy interesa particularmente. Bueno, su correspondencia, que cuenta, bueno, con 400 cartas, más allá del contenido, es un testimonio histórico muy, muy rico, porque, bueno, todos dicen lo mismo, la biografía, ¿no? Se hizo intercambio con papas, emperadores, reyes, y también monje desconocido, religiosa de un monasterio que no se conoce el nombre, y para todos tiene respuesta. En su correspondencia, bueno, ahora les voy a contar todo, qué similitud encierra estas obras menores también. Luego hay comentarios, evangelios, hay biografías especialmente de los santos patrones de los monasterios, San Disigodo, San Ruperto, y está la lengua ignota. No puedo decir mucho, no soy experta en esto, pero sé que es un pendiente. Lengua ignota es un idioma, por decir, es una lengua creada por Hildegarda, con caracteres propios, y lo único que queda como testimonio es un glosario, con sus palabras en alemán y en latín. El abecedario es como parecido, no es igual, pero para que puedan tener una idea, como si fuera la lengua élfica que hizo Tolkien. Y bueno, es una incógnita acerca de la lengua ignota. Dicen que está relacionada con es algo que ella escuchó en su experiencia. Aparecen algunos textos poéticos, alguna palabra así suelta, no es que hay un texto escrito en lengua ignota, pero bueno, también contamos en su rico haber, corpus biográfico, una lengua. Todo esto, tanto incluso lo científico y la correspondencia, está atravesado por el lenguaje visionario. En las cartas, bueno, hay gente que ha tenido también la oportunidad de traducir, su respuesta es: y vi la luz, en la luz viviente vi y oí estas palabras. Y ahí responde, ¿no? O también dice, en una visión observé esto, dos virtudes caminaban y se decían a otra, y esa es la respuesta que le da a su destinatario. Entonces, es una experiencia que convive con su cotidianidad, en un acto de comunicación tan concreto como es el de la escritura de una carta. Eso me parece que tiene un valor hasta discursivo interesante, ¿no? Un modo de comprender el mundo atravesado, y que no solamente está en los textos propiamente visionarios, sino también en toda su producción. Muy bien. En el día de hoy no quise explayarme mucho más, porque me parecía que era una buena introducción y quería dejar un poquito más de espacio para que hagamos un intercambio rico con los testimonios que presenté hoy. Igual adelanto cuál es la propuesta para el jueves que viene y el último jueves de abril. La idea es que el jueves que viene trabajemos el vínculo entre el texto y la imagen, como vimos, ya adelantamos hoy, cómo se forma, cómo se complementan, en qué se distinguen también, dónde se puede ver el contraste en el lenguaje pictórico.
Y el último encuentro va a ser con la música, donde también vamos a ver especialmente las obras poético-musicales, vamos a escuchar, vamos a ver y vamos a seguir con estos temas. Así que, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias. Gracias, Esther. Muy claro. Ujú. Clarísima. Sí, gracias por sistematizarlo, porque es verdad, yo siempre pienso en Hildegarda como la inmensidad, ¿no? Como una cosa Sí. que no sabes. ¿Por dónde empezar? Sí. Porque no solamente por la vastedad de la obra, la interdisciplinaria, esto a veces es redundante en mis exposiciones, pero es necesario aclarar, la interdisciplinariedad hace que sea abordada de tantos lugares que a veces uno se encuentra con esto, ¿no? Y bueno, pensé que esa podía ser una puerta y quizás a alguien le sirva. Nace también de una experiencia personal. Está relacionado con la antítesis, la paradoja, pero me pareció que el contraste lo que tiene como imagen es que cada una de las partes resalta. Y ninguna opaca a la otra y no hay grises. En el contraste, digamos, a la imagen, lo claro es claro y lo oscuro es muy oscuro. Y esto lo veo también en Hildegarda, desde la obra, incluso hasta su figura, que podemos reconstruir su figura, quién fue ella, ¿no? Sí. Bueno, después te hago un comentario de eso que decís que me hace pensar, pero le doy la palabra a Nejima, que está levantando la mano. Sí. Ahí está. Bueno, muy interesante. La verdad que Hildegarda es como una cuenta pendiente que tengo. Pero a comparación con las otras místicas, Matilde de Magdeburgo y Margarita Porete, bueno, vos decías que ella se decía como ceniza entre cenizas, la Sí, humildad como esa virtud del monacato de San Benito. Bueno, sí, te quería preguntar que, o sea, eso de me tengo en nada o la poquedad, como lo traducen, como sí, que es en relación a Dios entendido como absoluto. O sea, ella es sí, nada si se compara sí, con Dios que es todo. sí, Entonces, esa sería la relación, digamos, nada todo. sí, exacto, exactamente, sí. Claro. Y otra cosa, Matilde de Magdeburgo, ella es como que, bueno, lo leí hace un tiempito, el año pasado, no recuerdo muy bien, pero como que era sujeto activo de una experiencia mística. Entonces ella hasta sufría como lesiones que ella se hacía para poder tener un vínculo con el absoluto. En este caso, Hildegarda es como que ella resalta que sus textos no son ficciones, sino que tienen que ver con la autoridad que viene del absoluto. O sea, el Sí, absoluto puede ser por ahí, pero vendría a ser en este caso, no sé si ella es sujeto activo de la experiencia mística o no, porque el absoluto es quien ordena y quien le dicta qué es lo que tiene que escribir, digamos. claro. Esa es justo esa tensión de lo que yo hablaba, ¿no? Eh, Creo que por un lado, quizás acá los teólogos también pueden aportar. Eh, la acción de Dios, por lo menos según esta obra de Hildegarda, no, no sé cómo decirlo, no quiebra ni opaca un actuar humano que lo lleva, porque Hildegarda es fruto de una época también, del siglo XII, y utiliza una imaginería propia, o sea, hay algo, y pero digo, a la elección de las palabras, de las notas musicales, eh, es como una respuesta a un llamado, ¿no?
la experiencia, o sea, eso que ve, eso que contempla, no lo conocemos. Lo sabemos porque fue mediado por un lenguaje humano, reconstruido como pudo. Dijo, es algo como, fíjate que los místicos les pasa a todos lo mismo. Usan la comparación o usan hipérbole. Es algo como una luz. ¿Es realmente una luz? Claro. O sea, utilizan el símbolo, que es el medio. ¿Los textos están en alemán o en latín? En latín. En latín. Con respecto a eso, muchos también se preguntaban si le hablaba en alemán, si hablaba en latín. No se sabe exactamente. Algunos biógrafos dicen que le hablaba en alemán, otros dicen es en latín, otros dicen no puede reconocer ningún idioma. O sea que no hay certezas de qué idioma, digamos, le habla. Claro. Pero en el caso de sujeto activo, para mí, sí, en el sentido de que hay una respuesta, ¿no? Hay una elección de palabras, hay una composición de la imagen. Claro. Hay un lenguaje que necesita, o sea, digo, ¿qué adjetivo utilizo al escribir? ¿Qué comparación utilizo? ¿Qué imagen utilizo? Es como un edificio, una estructura, Claro. una torre, ¿no? ¿Y los manuscritos sí. son comentados por ella o ella los produce? Perdona, ahí ya hablo de mi ignorancia, no conozco. Pero es que este es el momento. Sí, lo que necesites. Digo, las obras, las ilustraciones, ¿de dónde vienen? Las ilustraciones. Eso, bueno, justo le voy a decir la próxima, pero ya me adelanto. Lo que se cree, por lo que se ha estudiado, es que ella hacía el diseño, tal vez en esas tablillas, y en el scriptorium del monasterio se componía la imagen bajo su supervisión. O sea, las religiosas hacían el dibujo y ella corroboraba. Lo corroboraba. Igualmente, hay algunos manuscritos que fueron hechos post-mortem y se notan algunas diferencias, por ejemplo, con respecto al texto, que no están bajo la supervisión de Hildegarda, por ejemplo. Que son copias de otros manuscritos que lamentablemente se perdieron. Claro. Que ese es el gran desafío de los que trabajamos lo medieval, ¿no? Cómo es la copia de la copia y quién las manos y cómo llega a la edición y a la traducción. O sea que también hay, yo de esto no lo hablé. Pero seguramente seguramente son manos femeninas, porque vos decías de las comunidades femeninas Son manos femeninas, sí, en el escritorio de Hildegarda, pero a veces no, a veces masculinas. De hecho, Volmar es el confesor el que escribe. Lo que hace el confesor nada más, según dice lo que nos ha llegado, es que ponía los casos adecuados del latín. Que ella decía no conocer. Que en realidad no tenía el conocimiento formal. O sea, ella hablaba latín todo el tiempo, pero es como el que aprende un idioma porque se habla en su casa, no porque lo haya estudiado con una gramática. Me parece que entonces ella quizá no, por lo que dice ella, dice que no sabe si en caso ablativo, acusativo, cómo armarlo. Pero lo que dicen, por ejemplo, los testimonios y el texto es que Volmar intentaba decir exactamente lo que quería decir ella. No es que cambiaba, no es que ponía algo de él. Eso por lo menos dice la tradición hildegardiana que intentaba que no pasara, ¿no? Claro, no sé si puedo responder algo, sí. No, sí, se entiende, gracias. Fíjate que Matilde utiliza también con la luz fluyente una imagen muy parecida a la que habla Hildegarda, como la luz que desciende. En la imagen también se ve. Esa es una similitud con Matilde Magdeburgo. Te lo cuento por si... Sí, que es una imagen neoplatónica, claro. Sí, se entiende. Gracias. De nada. ¿Alguien más quiere comentar o consultar? ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Acá hay una pregunta, perdón, en el chat. ¿Dónde se puede conseguir Lingua Ignota? Yo creo que lo tengo digitalizado. Después, si querés, podemos... Está editado. Así que...
Y, perdón, había otra pregunta acá, voy por acá. ¿Cuál es el nombre del otro autor que mencionaste que hizo algo parecido? Tolkien. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Ese es el otro autor que compuso el idioma élfico para también su trilogía y toda su obra. Ahí dice Esther Williams, si le podés pasar efectivamente el Lingua Ignota. Y bueno, Carlos, perdón, ahí Sí. la consulta, pero hay un comentario más que dice, te leo yo porque si no vos das la charla, das la clase, te lees los comentarios, así todo vos. Te dejo descansar un poquito, te lo leo yo, si no te vas a cansar de hablar. Dice, profesora, Hildegarda, presentarse como iletrada, indocta, ignorante, ¿es un exagero? Una exageración. Sí, Cuidado que alguien tiene el micrófono abierto. José o José. Gracias. Ahí está. Sí, una exageración en cuanto a una fórmula de humildad. Hay muchos artículos que hablan que no tenía nada de indocta, o sea, en esos monasterios tenían una formación, además había grandes bibliotecas. Hay un artículo de Peter Dronke, que es un filólogo, investiga todos los aspectos filológicos de Hildegarda y hace un intento de en qué fuentes podía haberse formado más allá de lo litúrgico, y hay filósofos, así que no, seguramente es una exageración. Eso tiene una fórmula también común, como habíamos hablado también con Naib, ¿no? Sí. Carlos, ¿se quiere ahora comentar? Tengo dos preguntas. Algo así como, primero es una pregunta claramente, y es cómo fue la recepción de la obra y la transmisión de la obra. Dado que en los estudios medievales bien sabes que cada vez hoy es más importante el estudio de la recepción, de cómo se transmitió de un lado, de copia o copia, para poder saber con qué textos que tenemos en manos, digamos, ¿no? Y, es decir, aquellos que recopilaron obras. Y la segunda pregunta es la siguiente. Si alguna vez pensaste si podría vincularse, no porque haya influencias, porque en todo caso serían casi coetáneos, con Sohrawardi, cuando esa obra que estudió mucho Henri Corbin, que es los relatos visionarios de él, y que luego termina en la filosofía de la iluminación, está escrito en árabe. Y la idea, lo que me interesa es la idea de que destaca Corbin, que es que Occidente ha relegado una potencia cognoscitiva del hombre que es la imaginación, y no la imaginación que fantasiosa, sino que efectivamente hay una relación. Por eso los textos son muy interesantes, porque ella dice que con los ojos abiertos, despiertos, la vigilia, es decir, que hay un modo de ver, de entender y de comprender en el cual juega una cierta imaginación, que también es una facultad cognoscitiva, digamos, tanto como lo que llamamos Occidente ha remarcado tanto como la facultad cognoscitiva, que es la razón, ¿no? Empiezo con la segunda pregunta. Sí, he leído a Corbin. Me interesó mucho el órgano, que él habla de un órgano que capta, ¿no? En este mundus imaginalis. Sí, lo pensé también, cómo puede relacionarse con Hildegarda, eso también. Y también está relacionado con la memoria.
en el libro famoso, creo que lo conocen, el de Mary Carruthers, el de la memoria, en el que la memoria en la Edad Media no es como un depósito donde va quedando información, si es algo activo, es donde se involucra también la imaginación, la inventio, pero en el sentido de la conexión. Así que también ese es un punto para tener en cuenta. Sí, lo he considerado, lo he leído, así que sí. Bueno, de hecho, Cirlot, en el libro Hildegard de Bingen y la tradición visionaria de Occidente, plantea eso también. Claro. Es una de las hipótesis de Victoria Cirlot, que también si a alguien le interesa, recomiendo la lectura. Con respecto a la recepción, en líneas generales, los textos de Hildegarda, los manuscritos, o sea, las copias que poseemos de los libros, siguen siglo XII, apenas falleció, en siglo XII, siglo XIII, y después se copiaron fragmentos. Depende de los manuscritos, los códices, por toda Europa, y quedó como en un olvido hasta finales del siglo XIX, en el que, por ejemplo, Goethe, en sus viajes, dice, la gran Hildegarda, aparece como una cita, empieza a reconocerse, empieza la edición de Analecta Sacra, ¿no? Empieza ahí, que es, la crítica de hoy no, dice que no es de fiar, pero bueno, por lo menos están las primeras ediciones de los textos de los textos hildegardianos, y cobra un auge en el siglo XX, que es el siglo de la mujer, desde el feminismo, la New Age, la medicina holística, la teología católica, y creo que es como se encontró la tierra fértil para que aflore todo eso, que esta relación micro-macrocósmica hace que hoy tenga un auge, y que eso lo iba a presentar la semana que viene, incluso representaciones de Hildegarda muy modernas. Bueno, la película Visión, no sé si alguien tuvo la oportunidad de verla, se muestra esa faceta Hildegarda como de visionaria, pero de rebelde, revolucionaria. También se habla de la eco-guerrera. Desde el mundo de la ecología es tomada muy en cuenta. Pero bueno, siempre digo que hay que verlo todo en conjunto, ¿sí? En esa interdisciplinariedad hay que tener en cuenta muchas facetas. Verla desde un lado solo, a veces uno, digamos, puede entrar en un terreno demasiado parcializado. Esther, y Sí. en la creación del monasterio, es decir, cuando ella Sí. parte Sí. al monasterio, ¿el papado tuvo una intervención en ese acontecimiento? Papado no sé, el arzobispo seguro. El arzobispo de Maguncia estuvo ahí. Eso lo puedo... Hay un documental eso no... Sí. que se llama Die Deutschen, que presentan las figuras más importantes de la historia alemana, y cuando presentan a Hildegard, sí. Ellos presentan como que el Papa interviene para que ella pueda tener la libertad de mudarse con todas sus religiosas. Lo que no sí... sé si es... Eso puedo averiguarlo. Lo que sí es que el Papa Eugenio III aprueba que Hildegarda siga escribiendo los textos visionarios. Eso sí. Cuando Hildegarda empieza, después de 1141, empieza a escribir, obviamente le presenta los textos primero a su confesor, luego al abad Cuno al arzobispo de Maguncia, que en ese momento creo que es Enrique I, y justo estaba en Treveris el Papa y le presentan los textos al Papa. También le había escrito a San Bernardo Claraval, preguntando qué hacer, y hay una carta que dice: hija mía,
siga escribiendo, digamos, lo resumo muy llanamente, y se leen fragmentos de Escivias en el sínodo, y el Papa aprueba lo que sería la difusión de la obra, y de hecho manda una comisión como a conocer Hildegarda, pero no recuerdo, pues, o sea, puede ser que haya intervenido, puedo averiguarlo. Pero lo que sí hay si se quiere, un permiso papal, es en la difusión de que Hildegarda escriba esta experiencia. Eso sí. Hay otra mano levantada. Sí, Ana Laura, ¿querés hablar? Muchas gracias por la exposición, es muy interesante. Yo vengo de la filosofía, así que me interesan mucho los antecedentes conceptuales, y de hecho salió ahí una pregunta en relación con el neoplatonismo. Quería saber, y de paso también preguntarte el nombre del artículo de Dronke, con respecto a ver esta reconstrucción de dónde viene Sí. toda su formación, porque en realidad, por lo poco que he leído y lo poco que sé, se aleja mucho de la filosofía. De hecho, bueno, no es filósofa, y, y quiero saber qué podemos decir con respecto a su formación neoplatónica, porque si bien es algo de la época, algo que está ahí, que se vive prácticamente, me encantaría saber si se puede saber qué leyó con respecto a eso, o qué citó Platón o el neoplatonismo. Es difícil, pero capaz que se sabe. No, dos cosas. El artículo, no recuerdo, lo tengo y visto, no recuerdo el nombre, es Cedrón, que tiene tantos, pero te lo voy a conseguir y te lo voy a dar. No soy, bueno, ustedes saben, no vengo de la filosofía, igual es un tema del platonismo, es un tema que me encanta, me interesa. Lo que sí puedo decir, generalmente en los encuentros, las jornadas hildegardianas, siempre sale este tema. Y menciono a Susana Fragoski, quien en Argentina, en Buenos Aires, trabajó mucho la obra de Hildegarda en la UCA, y le preguntaba, me acuerdo, si era neoplatónica, y ella decía que no hay, de hecho en los textos no se habla, en la crítica no se habla del neoplatonismo, como que sí era el ambiente, o sea, como vos decís, en la época tiene algunos puntos en común, pero no se la llama ni dentro, ni está en la corriente neoplatónica. Obviamente no soy experta, pero sí viene de una tradición querida agustiniana, y estaba también en contacto con las comunidades de San Víctor, ¿no? Pero no podría avanzar mucho más. Pero bueno, eso sí te lo puedo conseguir, sí te lo puedo averiguar. Buenísimo, muchísimas gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Susana. No te escuchamos, ese es el tema. Están dando el micrófono, parece. Algo pasa. ¿Querés escribir? Y yo lo leo. Extraño, hola, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Bueno, me llamaba la atención porque ayer estuve en un Zoom y se escuchaba. Gracias, Esther, excelente tu presentación. Y en relación a esto que se estaba comentando recién, más bien tener un diálogo, ¿no? Hildegarda estuvo también en el monasterio de San Emeramo, donde estuvo Otlo, donde vivió y fue oblato. Y es interesante porque se conservan los catálogos de la biblioteca. Ah, se volvió. Ahí se te fue el sonido de nuevo. Se volvió a perder. Qué raro.
Quizás, Susana, te convenga escribir la pregunta en el chat. Claro, o el comentario, claro, porque estuvo la conexión con el autor que estaba trabajando. Claro. Claro, la pregunta o el comentario en el chat. Escribilo si querés, Susana, como para redondear un poco lo que querías decir. O mandame un audio y solo pongo el celular con... Claro, un audio por WhatsApp. Carolina, Es si buena querés, idea. mientras ella se conecta, hago una Sí. observación, ¿puede ser? ¿Cómo no? Sí. ¿Escuchas, Carolina? Sí. Quería hacerte una pregunta que, como la anterior, referida a la teoría visionaria o a la imaginación creada, se llama Corban la imaginación creadora. Creadora, sí. Me interesa mucho esos textos en el cual aparecen varias voces. ¿Sí? Podría pensarse, no que ella lo piense así, no sé, pero podría pensarse que eso tiene que ver con la vida interior, en el sentido que San Agustín dice, bueno, la vida interior es el diálogo que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Y en el cual en ese diálogo intervienen muchas voces, ¿no? Quizá esa sea una posible clave para, no para interpretar los textos de ella, que sería una osadía, pero sí para pensar que de ahí se desprende como una imagen, como una figura para entender lo que es la vida interior, ¿no? Es decir, la vida del espíritu, eso quiero decir. Sí. Es un lugar, un teatro donde hay muchas voces presentes, ¿no? ¿Sí? Sí, me encanta esa idea de representar la vida interior así. De hecho, bueno, por lo menos lo que sé de la mística cristiana, el corazón es el habitáculo, ¿no? Donde en lo más íntimo de uno dialoga con Dios. O sea que sí, podemos pensarlo así. Bueno, los místicos hablan mucho del cubiculum cordis, ¿no? En esa morada, y Legarda además va a usar la imagen del tálamo nupcial, la alcoba, como el encuentro. Ella va a utilizar mucho la imaginería del cantar de los cantares para hablar entre el amado y la amada. O sea que sí, me encanta esa idea. En ese sentido, yo creo que me parece a mí, que hay que reestudiar la angelología cristiana. Estamos en el campo, estamos en ese ámbito del cristianismo, de la vida espiritual cristiana, porque me parece que allí también está en juego esta multiplicidad de voces que la vida del espíritu requiere, ¿no? Y las mediaciones de Dios para hablar al espíritu, ¿no? ¿Sí? Me parece que eso es algo como para estudiarlo, ¿no? La angelología de Tomás de Aquino, por ejemplo, es muy interesante en ese sentido, ¿no? Y eso, digamos, me parece que es la virtud, no, para nosotros lo que tiene de sorprendente y quizá de atractivo de la obra de Hildegard, como otras obras, es que no son obras escolásticas, ¿no? Si no están moldeadas por el corset o por las exigencias de la escritura escolástica, y entonces permiten una fluidez en el desarrollo imaginativo, teatral, más cercano a los textos bíblicos de alguna forma que los textos escolásticos, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Esas fueron las cosas que en lo particular me atrajo, ¿no? Muy orgánico, podríamos decir, con un término
cerca también de la patrística, ¿no? De los padres donde, incluso desde los estudios teológicos, es un nuevo lenguaje. No es nuevo, pensando en la escolástica es distinto, y está más orientado como al comienzo del cristianismo. Sí. Y además, por ejemplo, en el caso de la simbología, Hildegard utiliza para una imagen para algo, y en otra parte esa imagen es otra cosa, ¿no? Entonces, eso también yo creo que lo relaciono con lo que decís del imaginario, ¿no? Cómo utilizar las imágenes para poder interpretar y pensar, y no es una contradicción desde lo racional, no es que, pero el valle acá significaba la humildad, y acá el valle tiene una connotación negativa. Es esa multiplicidad, esa riqueza del lenguaje imaginario que permite eso también. Así que sí, coincido plenamente. Comento brevemente lo que decía Susana, que me mandó un audio, Sí. que dice que es mala la conexión, que tampoco nos escucha bien, que por ahí como que se corta, va bien. No, esta referencia que se hacía de la visita de Hildegarda a Otloa, donde había estado Otloa, Sí. hay un catálogo de los textos de los que se disponía en la biblioteca, entonces que eso podría orientar un poco en cuanto Sí. Por supuesto que no garantiza, que no se puede decir que leyó y que no, pero hay una orientación de qué textos estaban en esa biblioteca. Sí, porque además era muy común hacer los préstamos de los códices, entonces eso también. Si quieren, la semana que viene puedo traer ese artículo de Dronke y se los muestro de manera ilustrativa, ¿no? de las posibles fuentes hildegardianas, porque, bueno, ustedes lo saben, no hay ninguna cita, ¿no? textual. Los autores, o sea, las obras son nombradas de una manera, se me cae el auricular, casi oral, como natural, como un discurso cotidiano, y entonces las referencias se van deduciendo, y a veces se pierde. Pero creo que hace un estudio también de eso, de los monasterios cercanos, los catálogos de los monasterios cercanos, donde posiblemente haya habido un contacto, y ahí estaban las obras. Así que sí, podemos empezar. Los primeros 10 minutos les muestro, hago un resumen del artículo y les muestro cuáles podrían haber sido. Eso es una buena opción. Dale, Ana Laura dice que es genial. Naji, ¿querés comentar o preguntar alguna otra cosa? Sí. Sí, en algún momento de tu exposición comentaste de la desobediencia de ella frente al clero. Si podés ampliar un poquito más eso, desobediencia con respecto a qué, digamos. Mencionaste algo de corrupción o no sé qué. Claro, no desobediencia al clero, no, en el sentido de que si bien ella defiende, digamos, la virtud de la obediencia en sus textos, o sea, es una de las virtudes al mismo tiempo critica. Al mismo tiempo critica, eso, hablaba de eso. Critica abiertamente de la corrupción, de la degradación de las costumbres, de no vivir el espíritu evangélico, directamente les dice. Claro. Y que como las comunidades, especialmente, por ejemplo, cuando habla a los obispos como pastores, como ustedes no están, o no son ejemplo, no están cuidando el rebaño, utilizan la imagen del rebaño. Pero digo, en una carta se lo dice directamente. Lo que están haciendo está mal, no están cumpliendo esto. Claro, ella al contrario de Margarita, es como que Margarita abandona las virtudes y ella es como que todo lo contrario, como que reafirma las virtudes eclesiásticas, digamos. Sí. Podríamos decir. Claro. Podríamos decir, sí. Las virtudes son un tema crucial, importantísimo en la obra hildegardiana. Lo vamos a ver en el último encuentro, cuando veamos la obra de las virtudes, el drama de las virtudes, que es un texto que he trabajado mucho,
Y en relación con un concepto que hoy no mencioné, pero lo iba a hacer la semana que viene, que es el de viriditas, el famoso concepto de Gardiano, pero bueno, eso ya lo dejo para más adelante. Claro, se entiende, gracias. Igual agrego una cosita, porque Sí. hizo la comparación con Matilde de Magdeburgo, y que vos, Esther, también lo decías, lo del fluir, el agua que fluye, el agua que fuego, etcétera, etcétera. Esas La luz críticas, fluyente. claro, esas críticas están también en el libro de Matilde, así de explícitas, en los mismos términos en los que lo está planteando, que lo dice Hildegarda. Me equivoco, es en el libro sexto que está, de la luz que fluye. Explícitas, habla de la corrupción del clero. Sí. No es que están metaforizadas como por ahí se pueden entender en la obra de otras. Bueno, me caso y le doy la palabra a Laura. Sí. No, solo un comentario en relación con lo que decían recién, que no tengo presente las cartas, pero sí cuando hace la crítica a los cátaros y les dirige a los obispos y al clero, ahí a uno se le pone la piel de gallina al leer, básicamente les da con un caño para no ser muy técnica y te impresiona un montón, pero a la vez ellos le responden y con bastante respeto, o sea, toman sus críticas. Sí, sí. Es indudablemente una figura de autoridad, se nota, se evidencia en las cartas. Maestra, sabia, siempre con respeto. De hecho, le habla con ese nivel a Federico Barbarroja. O sea, diciéndole, lo que estás haciendo no corresponde, no está bien. Y sí, de hecho, también se le escribe por consejos para que, cómo manejar. Generalmente le escriben los priores de los conventos y le preguntan cómo hago con la comunidad, y le cuentan los problemas que tienen, bien concretos, y ahí ella responde. Sí, sí, es distinta la época luego de las beguinas. Hildegarda del siglo XII y no es el mismo contexto también del siglo XIII. Hildegarda todavía dentro de lo monástico había una cierta, vamos a llamar, protección. Las beguinas también, por eso fueron más perseguidas. ¿No? Eso también es importante distinguir, pero sí, fue en su época una figura de autoridad, por lo menos en la región, ¿no? Lo que sería esa zona del Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, Carlos. Sí. Quisiera hacer una observación respecto a algo que comentó, creo que Najima, y es sobre Margaret Porete y el problema del tema de las virtudes. Es decir, el rechazo que ella presenta respecto a las virtudes, que es algo que se repite en la literatura de esa época, incluso llega hasta Eckhart y Tauler, y que en realidad no es un desprecio de las virtudes. Yo creo que allí hay dos cosas. En primer lugar, están hablando del ejercicio meramente exterior de la virtud, de las prácticas religiosas, para tratar de acentuar cuál es la médula fundamental de la vida del espíritu y de la vida religiosa, y en definitiva del amor, digamos, cristiano. Eso por un lado, es decir, que no hay un rechazo a las virtudes, como si hubiese un camino por fuera de las virtudes, sino que esas virtudes y en su práctica cotidiana tienen que estar alimentadas o tienen que ser vitales, ¿no? Propios del desarrollo de la vida genuina del hombre o la mujer de espíritu, ¿no? Y en segundo lugar, respecto al tema de la obediencia, siempre ha habido una tensión entre el carisma y la institución, ¿no? Eso
todos los fundadores de todas las órdenes y congregaciones siempre se han encontrado frente a ese dilema, que en el también está el dilema entre la obediencia a Dios y la obediencia a la autoridad jerárquica, y en esa tensión es donde se ha resuelto, o para bien o para mal, esa vocación, digamos. También en el sentido que si lo miramos desde la perspectiva teológica, cada figura carismática, carismática quiero decir cada figura que ha tenido un llamado particular, ella misma en su persona es un mensaje a toda la iglesia, digamos, ¿no? Y vive en sí mismo esa tensión entre el carisma, es decir, la vocación, el llamado particular, y la obediencia, porque lo mismo sucedió con, bueno, Margaret Porete, se somete a la iglesia, pero ella dice, yo no puedo dejar de afirmar lo que he sentido, vivido. Y el mismo Eckhart se somete a la Inquisición y acepta el destino es muy distinto, pero acepta el enjuiciamiento que recibe, digamos, ¿no? Y él lo dice, bueno, yo no he enseñado nada más que lo que enseña la iglesia, y si en algo me he equivocado me retracto. Quiero decir que esa tensión siempre está, ¿no? Y es un tema en lo que Susana expuso las otras veces, la vez anterior. Esa tensión está claramente ahí. Bueno, si yo tengo dudas, y esas dudas son reales, y esas dudas son, no puedo negar lo que me pasa ni lo puedo poner a consideración, como, bueno, San Francisco, tantísimos casos, y en general todos los fundadores viven esa tensión, nada más. Disculpen No. Claro, perdón, ¿no? O sea, cuando dije de Margarita y el abandono de las virtudes, claro, no es un abandono propiamente dicho, sino que ella no quiere estar sometida a las virtudes eclesiásticas. El abandono a la servidumbre, o sea, dice, no me acuerdo la frase exacta, pero yo ya no seré tu sierva, o una cosa así, o las abandono. Y después vos mencionaste un libro en donde hay una conversación entre las virtudes y los vicios, ¿puede ser? Sí, De sí, el libro de los Hildegard, merecimientos. Sí. que lo vas a dar en otro encuentro, una cosa así, dijiste. En realidad justo ese no, porque no era ilustrado, o sea, no Claro. le servía para... Pero lo que sí va a dar de las virtudes es una obra dramático-musical que sí tiene protagonistas virtudes también. Claro. Y ahí a esta obediencia, digo, sí, también. Eso le iba a ser el último encuentro. Es la relación entre el texto y la música. Claro. Igual hay que ver, no sé, no leí esa obra que sí es de Margarita, pero hay que ver en qué contexto dijo abandono la servidumbre. El espejo de las almas simples, Sí. esa es la traducción al castellano. Sí. Donde ella, bueno, sí hace una propuesta parecida a la de Eckhart, del vaciamiento del hombre interior para que pueda llenarse de el absoluto. Claro. Bueno, Eckhart dice la imagen desnuda de Dios. Está la imagen de la copa. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, y si no, me parece que podemos ir pensando en dejarla descansar a Esther. Así viene el jueves que viene contenta y no cansada. No, para mí la verdad es una alegría, ¿verdad? No tengo problema. Igual vengo con las tareas para hacer. Voy a averiguar lo del Papa y voy a ver lo de las fuentes filosóficas. Eso para empezar. Dale. Bueno, no sé si vos podés dejar tu correo o... Sí, lo dejo acá, si quieren en el chat.
Es mi nombre en Yahoo. Ahí está. Así que todo lo que necesiten, a disposición. Bueno, Esther, muchísimas gracias. La verdad que muy clara tu presentación y tus explicaciones y tus respuestas. Nos ayudan como a irnos dando cuenta de las distintas capas y dimensiones que tenemos que contemplar en estos trabajos. Así Sí, que bueno, gracias a no sé ustedes y el jueves que viene nos reencontraremos. Bueno, muy bien, hasta el jueves. Gracias. Adiós. Gracias, Gracias. Esther, muchas gracias.